Si tú tienes ahora un número, el más grande que quepa en tu cabeza, yo maté el doble de los tiburones. La curiosidad pareciera ser una cualidad de todos los animales. Creo que tenemos un instinto innato, unas ganas de conocer, de saber qué hay debajo del mar, afuera en el espacio, o de querer saber qué es lo que hay dentro de una caja. A mí, personalmente, lo que me llamó la atención fue el mar. Me metí al agua, tomando un curso de buceo a los 21 años, y como digo, nunca más encontré la salida. Eso me llevó a conocer lugares impresionantes por todo el mundo. Pero lo que más me dio fue un profundo amor por el mar y todos los seres que viven en esta masa de agua. Ahora, para los que amamos la naturaleza, tenemos muy claro que tenemos un problema de pérdida de biodiversidad en el mundo. About 1 million species of animals and plants around the world are now at risk of extinction, in part due to Los tiburones parecían estar en especial peligro y por eso quise ir a nadar con ellos. Quería verlos con mis propios ojos antes de que desaparecieran del planeta. Sharks are functionally extinct. Functionally extinct means that there may still be some animals out there, but they're not enough to fill their ecological role. Busqué a dónde podía ir a verlos y encontré Isla del Coco en Costa Rica. Había escuchado cosas increíbles de esa isla. Así logré llegar a Quepos y zarpar desde el continente a esta lejana isla para bucear durante 10 días con tiburones. La isla queda a más de 500 kilómetros hacia el Pacífico y el viaje toma alrededor de unas 40 horas. Curiosamente no iba en cualquier barco. Sharkwater, como le pusieron, es un barco de científicos que investigan el comportamiento de tiburones. Bueno, yo soy Randall Arauz, soy biólogo y actualmente soy el consultor político de la organización Fins Attached Marine Research and Conservation y además de eso también dirijo las investigaciones a bordo del Sharkwater cuando está aquí en el Pacífico Tropical Oriental. Cuando era estudiante de colegio, fui a acampar a una playa con unos compañeros y en la noche salió una tortuga a nidar. Y entonces eso fue toda una experiencia, ver a la tortuga poner sus huevos y todo. Y luego de que la tortuga anidó y tapó el nido, vienen unos focos y vienen unos muchachos de la comunidad de Guanacaste, unos locales, y saquearon el nido y se lo llevaron. Entonces eso me dejó marcado así, pues después de la experiencia de ver a la tortuga anidar, ver que el nido fuera saqueado, pues me marcó como que alguien tiene que hacer algo al respecto. Parte importante del trabajo de Randall era enseñarnos a nosotros, los turistas, cómo ellos hacen investigación. Nos mostraban lanzas con que insertaban rastreadores, los cuales emitían señales que luego eran captados por receptores submarinos. Con esa información, podían estudiar el comportamiento de los peces, los tiburones y las rayas. Nos contaron también que a veces dejaban de recibir señales de estos rastreadores y ellos tenían que pensar que era porque se les había soltado el rastreador o algo muy malo le había pasado a estos animales. Después de la clase que nos dio Randall, conocí a Alex. Él es el que dirige el barco y la fundación. Sin saberlo, mi camino se había cruzado con Alex cuando estuve trabajando unos meses en Utila, una isla en Honduras, ahí en el Caribe. Por primera vez en mi vida pude nadar con un tiburón ballena y quedé marcado. Hasta el día de hoy me acuerdo. While I was in Honduras, I thought it was important to educate the Honduran government, right? Because they had this incredible resource right there at their doorstep, and what were they going to do with it? Were they going to allow fishermen to come in and hunt them? Were they going to create a great, ecotourism program? What were they going to do? So I went to the capital, Tegucigalpa, and I actually gave a presentation with all of these people, and the press and the media were there. And
it was quite an emotional situation there, because after my presentation, I thought I made them realize the value of whale sharks as a living resource, right, as opposed to a dead animal that fetches a few dollars on the market. And to my surprise, when I got done with my presentation, the Minister of Environment stood up and called out to the audience and said, "How many of you here would like to see whale sharks protected in Honduran waters?" And just about everyone raised their hand, and he announced, "Done. We're going to declare whale sharks a protected species in Honduran waters." And then within a 2-week period, the proclamation and the papers came out that Honduras, the first nation in the Caribbean to protect whale sharks. So I'm like, oh my gosh, I couldn't have dreamed of anything better for that to happen in Honduras, you know, the birthplace of my shark research career. It was just incredible. It was bringing me to tears. Después de años de haber escuchado hablar de esta famosa isla del Coco, al fin me tocaba a mí. Era mi turno de poder ver qué es lo que había en estas aguas, que había cautivado tanto el corazón de Alex y de Randall. Llegué al barco y Randall me dijo, anda a alistarte que vamos a pescar tiburones. ¿Cómo? Le respondí. Y me explicó que lo hacían para insertarle rastreadores dentro de la piel, para asegurarse que no se desprendieran como los otros.
Sin embargo, me empezó a llamar mucho la atención las habilidades del resto de la tripulación. No solo trabajaban en el barco, sino que eran los expertos y encargados de encontrar estos tiburones y subirlos al barco. Luego muchos me confesaron que habían sido ex pescadores de tiburones, pero ahora estaban ayudando a los científicos como Randall en la lucha por su conservación. Es curioso verlos como ahora ellos se preocupan de que no le haga daño al tiburón, soltémoslo rápido, que no se golpee el tiburón. Y ellos mismos me han dicho varias veces ya que no podrían volver al sector pesquero porque hemos visto realmente un cambio en su actitud y ellos ven ahora a los tiburones como un recurso turístico y es un recurso que les está generando pues una manera de vivir dignamente. Este barco estaba lleno de sorpresas. O sea, la tripulación tenía claramente una historia que contar. Una historia de cambio, de redención, donde la gente que hacía daño hoy protegía. Si tú tienes ahora un número, el más grande que quepa en tu cabeza, yo maté el doble de los tiburones. Bueno, yo me llamo José Antonio Mora Calderón y nací en Quepos, Costa Rica. Yo era uno de esos que cuando llegamos a tierra era como ir al bar y tomar y decir, mira, yo capturé esto, yo capturé el otro, hice esto, hice el otro, maté esto, maté el otro. Es como si me jacto de ser como el mejor, ¿no? Yo no entendía que esto era una vida. Yo no entendía que esto era un animal como cualquier otro animal. Entonces para mí era lo más natural del mundo. Cortarle las aletas al tiburón y tirarlo al agua. Yo empecé a trabajar en una compañía donde venían ellos a hacer filmaciones y siempre me pedían consejo y yo decía, pero ¿por qué a mí? No soy un científico, no soy un biólogo, no soy un simple pescador. Y me di cuenta que conocía el comportamiento de los tiburones y yo no me daba cuenta. Cuando yo empiezo a escuchar a los científicos, biólogos, empecé a comparar eso con mis perros. Y fue como, wow, ¿qué estoy haciendo? Sí, es como cortarle las manos a mis perros y tirarlos a la calle. Es algo cruel. ¿Qué estoy haciendo? Pero nadie me dijo que era cruel. Híjole, ¿cuánto daño llegué a hacer? Pero por eso te digo, no voy a reparar el daño que hice. Nunca lo voy a reparar. No me alcanza la vida. Yo lo entendí porque yo me pasé de bando. Eso lo fui sintiendo yo poco a poco. Acercarse a la ciencia y entender el ecosistema parece que de a poco empezó a generar un cambio muy grande en el capitán Mora. La historia de Alex, de Randall y el capitán estaban muy conectadas. So when we started the project in 2005, Randall had never even been to Cocos either. So the two of us, for the first time, we came out to Cocos Island and we were just mesmerized. The abundance of life was just through the roof. It was, the schools of hammerheads was unbelievable. It really was. You would go to Alcyone, the classic picture that you see of this big school of hammerheads. We would see those. We would go to Dirty Rock and schools of hammerheads and Manuelita and schools, and the cleaning stations were just so active. I mean, just a procession line of sharks going through these cleaning stations. It was just an incredible sight, and how can you not fall in love with something so incredible? And it wasn't just the sharks; it was the biodiversity and the biomass that we would see at Cocos back then. Those huge schools of fish, the jacks and the marble rays, and it was just an unbelievable sight to see. It was just mesmerizing in reality, and it was sad for a while because after we kept coming back year after year, several times each year, and then all of a sudden we would start to see this decline. Uno veía esos cardúmenes inmensos, más que todo en Alción y aquí en Manuelita, y eran incontables. Yo siempre trato de contarlos y a veces uno llegaba hasta 100, 120 y ya no podías contarlos porque venían más y más y era imposible. Y yo decía, tengo que traer un contador de esos, nada más, tac, 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 tac. Pero ahora
Realmente uno ve los cardúmenes más grandes solo 2 o 3 meses al año, agosto, septiembre, octubre, y son cada vez menos frecuentes y son menor en número. Ahora pasa un grupo de 30 o 50 tiburones y los puedo contar, puedo hacer 1, 2, 3, 4 y llego a 50 y se acabaron. Entonces, para una persona que nunca ha venido, ver pasar un cardumen de 50, 80 tiburones martillo, queda impresionado. Pero eso es lo que llaman en inglés the baseline, o la línea base. Y yo tengo mi línea base del 2004 y estos cardúmenes grandísimos de ahora no se comparan a los de hace 15 años. Cocos es realmente la última esperanza. Aquí en Cocos estamos viendo más o menos lo que debió haber sido todo el Pacífico Oriental tropical hace apenas unas décadas. Esta locura pesquera con los palangres y a matar el tiburón por las aletas empezó en los años 80. Eso fue hace apenas 30 años, es relativamente reciente y el impacto ha sido enorme. Y veía que cada día la pesca iba disminuyendo, la cantidad era menor y menor y menor, y yo dije, bueno, esto se va a acabar. Sí, se vino la pesca muy abajo. You know, less than 6 months ago, we published a paper of the landing data that documented a 94% decline in hammerhead shark landings in Costa Rica. Te digo, 400, 500 tiburones en una semana. Llegamos a pescar 5 o 10 hasta llegar el día en que ya no era rentable. Actualmente Costa Rica descarga 60% menos de productos pesqueros de los que se descargaban hace 20 años. Hay una verdadera crisis, muchos barcos se han tenido que salir, la pesca ya no es lo mismo. Muchas veces los barcos salen a pescar y cuando regresan no pueden ni pagar los gastos por ir a pescar. Entonces cada vez es un trabajo menos atractivo y mucha gente pues solo sabe pescar. Tuve la visión de decir, yo me voy de aquí, ¿sí? Yo me voy de aquí y busco otro trabajo. You know, I came to the realization that if we did not accelerate our effort to do something to make a change, it was going to be too late. And right back then, ¿Hace cuánto tiempo estaban sonando la alarma? Publicando investigaciones, educando a la población, hablando con políticos y protestando para salvar a los tiburones y el frágil ecosistema marino. Mientras nosotros buceábamos como turistas, sacando fotos para después mostrarlas como nuestros trofeos, como recuerdos de los últimos tiburones de la historia. De hecho, darnos cuenta de eso era exactamente lo que Randall y Alex querían. Y es lo que hacemos en este barco. Traemos donantes, gente que está interesada en la conservación marina y se les explica la ciencia y además de eso se les explica cómo pueden ayudar para que después vuelvan a su casa y le digan a sus hijos, a su familia, a sus padres. Y además de eso, como yo siempre digo, en Costa Rica y en la mayor parte de los países latinoamericanos, que son los países pequeños, casi todo el mundo conoce a alguien, algún diputado, algún ministro. Entonces, utilicen esas conexiones que ustedes tienen y hablen sobre este problema, porque esto es un tema de interés nacional y esto es lo que el pueblo quiere. Los tiburones, como otros animales, están en problemas por 2 cosas. Primero, demoran mucho tiempo en llegar a la adultez y poder reproducirse, por lo que deben sobrevivir a todos estos barcos pesqueros al menos 8 años, para recién poder tener crías. Y si es que logran sobrevivir, podrían tener entre 4 a 50 crías, pero no todos los años, sino cada 2 años. Encima de esto, los tiburones son especies muy difíciles de proteger, porque migran de una isla a otra. Y es justo ahí, cuando salen de estos parques marinos, donde son capturados ilegalmente por buques pesqueros y luego vendidos en el mercado chino, el mercado negro o en pesquerías locales comercializándolos con nombres inventados, como albacorilla u otros. Los científicos llamaron a estos caminos corredores marinos o migravías. Tras su descubrimiento, presentaron todos estos datos a los gobiernos de la zona. Y aunque varios presidentes públicamente se comprometieron con la ciencia y se adscribieron al proyecto multinacional de proteger estas migravías, muchos hasta el día de hoy no han hecho nada al respecto. Así la ciencia queda solamente como eso, como ciencia.
I came to the realization that if we did not accelerate our effort to do something to make a change, it was going to be too late. A la gente le da miedo el cambio. Han amenazado a mi familia, me han quebrado los vidrios de mi casa, los vidrios de mi carro. A mis hijos en la escuela los han humillado. Pero hay muchos que cambiamos. Amo el mar, es lo que me ha dado de vivir toda mi vida. Entonces, si yo pudiera tener a mis hijos, a mi esposa y a mi familia en un barco, yo nunca vendría a tierra. Es lo que amo. ¿Me siento orgulloso? No. ¿Hice algo que tenía que hacer? Sí. Era el sustento de mi familia. Hablé mucho con el capitán y me contó historias que nunca me habría imaginado. Amaba el mar con todo su ser y había estado en él desde los 12 años. Y así pude entender un poco más la historia del capitán. Cuando empezó a tener la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente, de a poco empezó a cambiar. No necesitamos hacer tanto daño para vivir bien. Que se siente tan rico, es hacer lo contrario. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. And you stay. I don't ever wanna be alone again. And the history of the boat is that it's actually a Japanese-built boat, built in 1997, and it was originally built as a Japanese fishing boat. I'm like, I talk about irony, right? If we end up acquiring this boat, it's going from a boat that was taken from the ocean, being redeemed, to now giving back to the ocean. Everyone, you know, whenever I tell people about that story, it just brings a smile to their face. La transformación del buque abrió un espacio para que los pescadores pudieran cambiar. Pasando de un barco pesquero a un centro de conservación, se convirtió en un símbolo, en un ejemplo de que si creamos espacios mejores, las personas los van a habitar, les van a dar vida. Muchas veces me cuesta pensar que podemos dar vuelta a la forma en que vivimos. Pero conectarse con la vida salvaje y con otras personas que dan su vida para protegerla significó mucho más que una linda experiencia bajo el agua. Fue una oportunidad para volver a tener esperanza de que la gente sí quiere cambiar, pero a veces simplemente no ven opciones. ¿Cómo sería el mundo si pudiéramos crear más espacios a favor de la naturaleza, como lo fue este buque para los pescadores? Si les diéramos una alternativa para que elijan entre dañar o cuidar, entre destruir y proteger. Creo que todos elegirían la segunda. Le estaríamos dando una tremenda oportunidad a los animales con que compartimos este pequeño planeta. Y con eso, una segunda oportunidad a nosotros también de cambiar nuestra historia. Dar el primer paso. Da miedo, pero una vez que lo das y te sientes bien, ya no hay marcha atrás.
hold it down. I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go. Todo el mundo puede poner su grano de arena. Lo primero que les recomendaría yo es que hagan una pequeña investigación qué organizaciones están trabajando en su país, investíguelas y si les gusta el trabajo que están haciendo, apóyenlos. Vayan a sus reuniones, si pueden ayudar con donaciones pequeñas. Casi todas las ONGs estamos pidiendo firmas. Muchas veces la gente dice, pero una firma, ¿para qué sirve una firma? Pero si logramos aterrizar en el escritorio de un político 100,000 firmas, eso es lo que suena. El poder de las firmas viene en las masas. Entonces, busquen lo que están haciendo sus ONG locales y apóyenlos. Sí se revierte. He leído mucho de que ya no es posible. Hoy sí. Y he visto muchos pequeños ecosistemas como islas y cosas así que sí se revierte. Entonces, si se revierte ahí, se puede revertir en todo el planeta.